Historias Romanas. Un podcast de los museos de la Ruta Caesar Augusta e Historia de Aragón. Un viaje al pasado de la Zaragoza romana. Historias Romanas. Con Sergio Martínez. Bienvenidos a Historias Romanas, el podcast oficial de los museos Ruta de Caesar Augusta de Zaragoza, un proyecto de iniciativa de Museos de Zaragoza y producido por Historia de Aragón. Soy Sergio Martínez y os doy a todos la bienvenida a este episodio, el último de la segunda temporada de este podcast en vivo que hacemos junto a todos vosotros en los museos de la Zaragoza romana y con los que queremos acercar, ya lo sabéis, a todo el mundo la historia de una civilización, la romana, que tanto tiempo después nos sigue apasionando a tantísima gente. En esta ocasión, y como no podía ser de otra manera, pues nos acompaña mucho público en esta grabación en vivo del podcast al que podéis acudir, ya sabéis, los que lo estéis escuchando en ese formato podcast, pues si alguna vez os apetece venir, podéis acudir cuando queréis en las instalaciones de este magnífico Museo del Teatro Romano de Caesar Augusta. Ya sabéis que avisamos siempre en nuestras redes sociales de Historia de Aragón, de Zaragoza Museos, Museo Ruta Caesar Augusta, decimos tal día va a haber episodio y lo vamos a dedicar a tal tema. Por supuesto, y para controlar que todo sale fantástico y se escucha a la perfección, en el control técnico tenemos ahí al fondo al gran Javier Romualdo en este episodio en el que regresamos de nuevo a la época imperial. Pero justo a los inicios de esta. Si el anterior episodio, el cuarto de esta segunda temporada, lo dedicamos a algunos emperadores, sobre todo de la tardoantigüedad, a unos de esos emperadores menos conocidos, hoy nos vamos al principio de todo. Y lo hacemos para hablar de una figura muy conocida realmente de este periodo, pero que ha sido objeto de numerosas historias, unas para alabarla, pero sobre todo otras para socavar su legado y la importantísima posición, sobre todo de poder, que tuvo en esos resortes del poder imperial de la antigua Roma. Hablo de Livia Drusila, la que fuera la tercera esposa de Augusto, el primer emperador de la historia de Roma, y además ya sabemos que estamos aquí en Caesar Augusta, en Zaragoza, ¿no? La ciudad que ordenó fundar este emperador Augusto sobre la Salduia Ibera. Y bueno, Livia Drusila fue una mujer a la que diferentes autores clásicos le achacaron el ser, pues que es una confabuladora que no tuvo escrúpulos en conspirar y por supuesto en hacer asesinar a media familia imperial prácticamente, si hiciéramos caso, ¿no? Para conseguir aupar al poder, a la sucesión, a uno de sus hijos, al emperador Tiberio, que llegará a suceder a su marido, de hecho. Incluso se llega a insinuar que fue la misma Livia la que asesinó a Augusto con unos higos envenenados, cuando el hombre ya tenía bastantes... Luego hablaremos, ¿no? Tenía 70 y pico años, y dices, hombre, si lo quería asesinar, pues igual podría haberlo hecho un poquito antes, y no esperarse a que el hombre ya estaba un poco, pues bueno, casi jubilado, ¿no? Así que bueno, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Puede haber algo de realidad, o son historias inventadas por esos enemigos, aunque fuera muy a posteriori, con esos suetonios, o Tácito, sobre todo, que habla muy mal de esta mujer, de Livia? Para hablar de este tema, pues bueno, volvemos a contar, porque repiten, con las historiadoras del arte Miriam Vera e Isabel Ortín, quienes dirigen la empresa Serendipia Gestión Cultural, y a las que ya tuvimos en el episodio 6 de la primera temporada para hablar en ese momento de los bajos fondos de la antigua Roma, que fue un programa súper interesante, y si os lo habéis perdido, pues ya sabéis que está disponible en podcast, lo tenemos ahí en la web de Aragón Radio, en Historia Aragón, uy, es que se me va la olla, como estamos también, es que estamos en muchos lados, en historiaaragón.com, y lo tenéis disponible en Spotify y también en iVoox, así que ahí se puede escuchar. Así que bueno, ya no me queda más que deciros, Miriam, Isabel, que bienvenidas una vez más a Historias Romanas. Muchas gracias, la verdad que estamos encantadas de volver. Yo creo que nos gustó mucho la experiencia, ¿no? Y... Hombre, si no, no habréis vuelto, ¿no? Os habéis dicho. Repetimos. Oye, ¿que os apetece volver? No, estamos ocupadas, tenemos mucho lío. Estáis aquí, así que parece que bien, ¿no? Sí, la verdad que sí, con ganas ya de entrar en tema. Y bueno, estos días que hemos estado preparando un poquito el programa entre los tres, ya estuvimos hablando de, uy, qué lío llevamos, y yo también, no sé qué, y bueno, ya me estuvisteis contando que aquí con Serendipia Gestión Cultural, con vuestra empresa, bueno, estáis colaborando, trabajando, de hecho, muy, muy a fondo con Zaragoza Museos, los diferentes museos del Ayuntamiento de Zaragoza, y bueno, no sé si nos podéis contar algún proyecto en el que estéis ahora mismo, a finales de 2023, en las próximas semanas, meses, que le puede interesar a la gente, no sé. Contanos un poquito. Si quieres te contamos un poquito. Mira, algunos que tienen que ver con Roma y otros no. Empezamos con lo que no y luego ya vamos, así lanzamos después lo romano con lo romano. Muy bien, pues justo el miércoles pasado, anterior, inauguramos una sala en el Pablo Gargallo en la que hemos tenido el gusto de trabajar durante 3 años, una sala que es la Sala Entre Luces, que es una sala accesible, pensada desde el diseño universal y en la que lo que intentamos acercar, bueno, pues todo el equipo, ¿no?, que hemos trabajado en este
maravilloso proyecto, pues acercar el arte, en este caso de Pablo Gargallo, a todas las personas, ¿no? Son obras réplicas que han hecho los chavales y bueno, las alumnas y alumnos, ¿no? del Centro San Valero, son réplicas de la obra de Gargallo que se pueden tocar, en la que se puede experimentar con el tacto, con las sensaciones y bueno, pues que es una sala que tiene muchísimos recursos de accesibilidad, como digo, pues para poder que todo el mundo, ¿no? podamos disfrutar del arte, que yo creo que es un derecho básico, ¿no? Sí, además hemos preparado también visitas y didácticas que durante los meses de diciembre y de enero van a ser completamente gratuitas, así que si os interesa también para animaros a que las reservéis y además hoy que sepáis que también bueno, pues se puede visitar el museo de manera gratuita, así que si cuando salgáis de aquí os queda algún ratito también os podéis pasar a ver la sala. Esto para el que escuche el podcast, simplemente pues evidentemente ese hoy es el día que grabamos, ¿no? Pero como aviso, pues ya sabéis que todos los primeros domingos de mes, pues bueno, la entrada a los museos municipales es gratuito. Por ejemplo, los 4 museos que componen esta ruta romana de Zaragoza, ¿no? La ruta Cae Saragusta, y así dejamos el aviso ya para todos, para el público y también para los que escuchan el programa en podcast, que también hay mucha gente. Y bueno, además es muy interesante lo que habéis comentado, sobre todo de tocar, que los museos es en plan, madre mía, yo me acuerdo una vez en el Museo del Prado, no hace mucho, que me acerqué. Parece ser demasiado el cuadro Vista de Zaragoza, 1600, no sé cuántas, 1646, y vamos, casi, claro, yo estaba emocionadísimo y luego se les escapan los de las pinturas, pero bueno, no voy a decir nada, que, en fin, y bueno, y proyectos romanos también teníais, ¿verdad? Sí, también, la verdad, ¿quieres contarte un poco, Miriam? Vale, sí, ya llevamos pues desde el año 2020, creo aproximadamente, trabajando también aquí en los museos del Ayuntamiento, en concreto en los museos de la ruta, y lo que hacemos pues es hacer revisiones desde la perspectiva de género, bueno, pues de los diferentes museos, y estas revisiones, estas pequeñas investigaciones han dado lugar a diferentes visitas guiadas que hacemos los tercer domingo de cada mes. Sí, el proyecto se llama Museos y Mujeres, lo podéis buscar en internet, está en la web de Z Museos, y lo que hacemos pues al final es cada mes recorrer un museo distinto y pues bueno, hablar de temas muy diversos, ¿no? Como por ejemplo pues la sexualidad, los trabajos, los derechos, ¿no? El derecho romano es una cosa que tocamos mucho, que también es muy, muy interesante, y que no solamente en los museos de ruta, sino también en el Gargallo. Y entonces pues bueno, damos una perspectiva nueva a las colecciones, que también es importante, ¿no? Contar que hubo un 50% de la historia que durante muchísimos años no se ha contado, ¿no? Así que un poco también a eso venimos hoy, ¿no? De hecho, por eso estamos aquí, exactamente, para hablar de una figura que, bueno, ahí, como decía al principio de la presentación, Livia realmente es muy conocida, aunque, o sea, por acercarnos a la historia o simplemente porque nos hemos leído la novela de Graves, la de Yo, Claudio, o hemos visto la serie, ¿no? Que la verdad es que como novela y como serie, pues siempre acudimos a ellas, pero claro, son novelas y series que no son para aprender historia. Podrían aparecer, como dijo Pedro Huertas en su momento cuando vino en el anterior programa, podrían aparecer espadas láser y sería maravilloso, a mí me encantaría, pero sería lo mismo, la misma historia, o sea, históricamente sería lo mismo en lo referente a lo que fue la historia real que lo que aparece en la novela, ¿no? O sea, es decir, ciencia ficción basada en hechos históricos, pero bueno, dejamos el debate, que si no entramos en otras cosas, que no quiero entrar en bosques. Pero eso es una figura muy conocida, Livia Drusila, pero a la vez muy conocida, pero dentro de esta historia muy conocida, buena parte de ella que todavía sigue calando en la población, en mucha población, o incluso así en general, hasta en libros de historia incluso todavía, ¿no? Porque no se ha hecho quizás esa revisión un poquito de decir, bueno, ¿por qué las fuentes escriben estas cosas sobre esta mujer? Y de hecho lo iremos hablando durante el programa, durante los siguientes minutos, que es calcao. O sea, prácticamente toda mujer de la familia imperial, en eso, sobre todo en la dinastía Julio-Claudia, que hubo mucho salseo, ya sabéis, salseo rosa, salseo político, muchas jubilaciones por anticipado / asesinato, pues siempre todas las mujeres de la familia imperial que tuvieron demasiado poder, ya no por magistraturas, porque no, evidentemente, pero que tenían demasiado poder para lo que supuestamente los que escriben, que son hombres, pues decían, una mujer, una matrona romana, tiene que dedicarse a los hijos, a tejer y poco más, y a aparentar, y decir, como decía Julio César, ¿no? La mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo. Pues todas eran asesinas, envenenadoras, confabuladoras, promiscuas, todas. Siempre era sota, caballo, rey, siempre lo mismo, los mismos adjetivos que dices. O sea, y además siempre, por ejemplo, Tácito, iremos hablando que es una de esas fuentes que nos hablan, pues claro, se socorren un poquito en que no, es que la mujer es una especie inferior, por eso hay que dejarla en casica, porque si no, no lo puede evitar, pobrecicas, no sé qué, lo hacemos por ellas. Realmente esa es la visión que nos está dando, que repetirá también Suetonio y otros autores, ¿no? No todos, evidentemente. Pues vamos a hablar un poquito de todas estas historias que nos cuentan esas fuentes y que hay de verdad en ello, ¿no? Pero para hablar de Livia tenemos que empezar, como siempre se suele decir, por el principio. Así que bueno,
Miriam, Isabel, quién es Livia, en qué momento nace, para ir situándonos cronológicamente, quiénes son sus padres, de qué familia viene, y así lo iremos entroncando hacia pues que será el de ella su segundo matrimonio y el de él su tercer matrimonio, el de Augusto, ¿no? ¿Cuándo nace Livia? Bueno, pues Livia nace en un momento muy importante para la historia de Roma. Ella nace, no se tiene muy claro si en el 59 o en el 58 a.C., que es un momento de la historia importante, ¿no? Que es el momento en el que se forma, un poquito antes, ¿no? En el 60, el primer triunvirato, un momento, ¿no? de unión, que al final terminan entre ellos también a leches. Para el que no lo sepa, son Julio César, Pompeyo y Craso, ese primer triunvirato, que realmente se le llama así, pero era una alianza totalmente secreta. No tenían un cargo político como triunviros, como sí que tendrán el llamado segundo triunvirato, que oficialmente será el primero, en el que sí que tienen cargo de triunviro, que será en ese momento ya Marco Antonio, el de Cleopatra, Octavio, el de Augusto, y le pido que sea, bueno, pues la tercera pata que no cuenta para nada, pobrecito. Pero bueno, es una situación, de hecho, muy importante que llevará a César más tarde a su primer consulado, después a la Guerra de las Galias, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, la verdad que yo creo que contando un poco la historia desde que nace Livia hasta el final de sus días, es que pasamos un poco por todos los periodos más importantes, ¿no? Al final son momentos de cambio, momentos de batalla en el que, bueno, pues a partir, ¿no? de que muere Julio César, ahí se enfrentan en el poder Octavio, Marco Antonio, todos quieren ahí conseguir el poder. Y bueno, Livia está ahí también. De hecho, su familia, su padre, que era Marco Livio Druso Claudiano, ya venía de una familia muy importante, ya descendía de los Claudios, ¿no? Era una mujer... Fue adoptado por Druso, el Druso que en el año 91 fue tribuno de la plebe, 91 a.C., intentando dar la ciudadanía a los itálicos, la ciudadanía romana, y por eso lo asesinan. Y después surge la guerra social, ¿no? En Italia contra los pueblos itálicos. Bueno, ese es su padre adoptivo, pero su padre biológico, de ahí viene lo de Claudiano, era un Claudio, que era una familia de los Claudios, que supuestamente venían de los mismos momentos de la fundación de Roma, fue el que ayudó, incluso el creador de la gens Claudia fue uno de los que ayudó a Eneas a establecerse en Italia, que luego viene ahí de toda la estirpe de que vendrá Rómulo y Remo más tarde, ¿no? De este Eneas que nos cuenta la Eneida, ¿no? De época de Augusto también, precisamente, esta magnífica obra. Claro, es que es una de las familias de más rancio abolengo de la República Romana, los Claudios, ¿no? Donde viene Livia. Sí, y de hecho esto que nos estás contando es un dato súper importante para algo que vamos a ver luego, ¿no? Que es el por qué, uno de los porqués, hay un matrimonio entre Octavio y Livia, ¿no? Había, bueno, aparte de que la gente dice, ¿no? Que había un enamoramiento y un flechazo entre ellos, pues bueno, más allá de eso, había unos intereses políticos y sociales que evidentemente venían, ¿no? Por ahí, ¿no? Si hacemos caso a alguna de esas fuentes, la historia de amor prácticamente es como la de las películas de las 4 de la tarde, de Antena 3, después de comer. O sea, es en plan, chico conoce a chica, los dos forjan un imperio prácticamente, y, ¡buah! Es que ya te sale, plan, ya hemos hecho la tarde, ¿no? En el sofá. Sí. Pero realmente sí, es que fue una alianza política, pero bueno, también luego hablaremos un poquito de eso. Sí. Y de ahí que después la primera dinastía de emperadores romanos sean los Julio Claudios, ¿no? La Julio Claudia, ¿no? Etcétera. Pues poco a poco vamos a ir hilando, llegaremos ahí, pero bueno, de momento colocamos a Livia, que es hija de Marco Livio Druso, y de Alfidia, que siempre nos solemos olvidar de las madres, pobrecitas, ¿no? Que nace en torno al año 59-58 a.C., en ese periodo ya en el que la República Romana está tambaleándose, conflictos civiles casi constantes, que acabará desembocando en el final de la República y el comienzo del Imperio. Aunque Augusto ya sabemos que dijo, no, yo he restaurado la República. Todos en plan, sí claro, Augusto, sí. Bueno, seguimos avanzando un poquito en la historia. Sí, yo creo que una parte importante que tenemos que saber es que la familia de Livia, claro, venía de los Claudios, pero ellos eran aférrimos defensores, ¿no? de la República. De hecho, cuando se funda... Los optimates, ¿no? Frente a los populares. Eran un poco los que apoyaron, ¿no? a los cesaricidas, porque querían restaurar, pues, los valores, ¿no? de la República, quitar a este dictador. Y bueno, pues Livia viene de ahí, precisamente cuando luego se funda el segundo triunvirato, cuando sacan estas listas, ¿no? de los proscritos, de gente, ¿no? que había apoyado a los que habían asesinado al César, y son listas de gente que tienen que marcharse de Roma porque si no, si los pillan, los matan y además les quitan todas las propiedades. Bueno, pues en ese contexto tenemos que ver precisamente a Livia. Ella era hija de uno de los que apoyaron a los cesaricidas y además era también mujer de Tiberio Claudio Nerón, que era su primo, también que venía de la rama de los Claudios y que también había apoyado en un principio, ¿no? a los cesaricidas. Así que es el momento en el que Livia
junto con su marido y ya su primer hijo, Tiberio, que luego hablaremos un poco de eso, tienen que escaparse de Roma. Y de Italia incluso. O sea, no sé si van incluso hasta Grecia o por ahí a esconderse, porque, claro, cuando hablamos de los cesaricidas nos referimos evidentemente a aquellos que asesinaron a Cayo Julio César en las famosas idus de marzo, es decir, ese 15 de marzo del año 44 a.C., para situarnos. Sí. ¿De acuerdo? Es el momento en el que César, que ya se había establecido como dictador perpetuo de Roma después de ganar las guerras civiles, pues es asesinado. Y en ese contexto Livia, que de hecho de sus primeros años de juventud prácticamente no sabemos nada, las fuentes de cuando es niño, pero bueno, se asume que, claro, proviniendo de unas familias de tan rancio abolengo, de esos optimates que eran plan, pues esas tradiciones, salvaguardar las tradiciones de la vieja república, de esas tradiciones, pues recibió una educación muy en plan, para convertirse en lo que era una matrona romana, es decir, el ejemplo para la ciudadanía romana de ser una matrona, que lo que venimos diciendo y lo que vamos a decir, una matrona romana, es decir, una buena mujer romana debía estar sobre todo en casa, salir solo de casa en las actividades públicas que deseara el pater familias que estuviera, es decir, el marido, teniendo hijos, cuidándolos, dedicándose al cuidado de los hijos, con ayuda de decenas de esclavos, evidentemente, y pues un poco también tejiendo en casa. Sí. De hecho, Augusto, buena parte de su propaganda, iba diciendo, iban sus actos públicos, es algo que me hace entre comillas mucha gracia, porque Augusto iba saliendo ya en época ya que se ha establecido en el poder, en sus actos públicos, y dice, Augusto, o sea, los pelotas, ¿no? En plan, vaya toga más chula que llevas hoy. Dice, ¿te ha gustado? ¿De dónde la has traído? Te has encargado en Siria, ¿verdad? La has traído. Me la ha tejido mi mujer, mi señora, la Livia. ¿Ha visto que muy bien? Él iba diciendo en su propaganda política, no, es que mi esposa es la verdadera matrona. Que luego los dos sabían perfectamente de puertas para adentro que realmente una cosa es lo que contaban de las leyes que establecían y otra cosa el cómo actuaban, porque realmente no actuaban así. O sea, veremos luego más tarde cómo Augusto, bueno, mejor dicho, Livia dará muchísimos consejos políticos a Augusto y muchas veces lo seguirá, porque eran dos personas extremadamente inteligentes, otra cosa no, pero desde luego lo eran. Sí. Bueno, que eso nos estamos yendo un poquito adelantando. Lo que estamos viendo es eso, año 44, Cayo Julio César es asesinado y tenemos al padre de Livia que está apoyando, es simpatizante de los que asesinan a César, por ejemplo, por lo tanto de los optimates, mientras que, claro, el testamento de Cayo Julio César, entre otras cosas, lo que establece es que ese Octavio, que más tarde será Augusto, el primer emperador, que es un jovencico en ese momento de 17, 18 años, se convierte en su hijo póstumo, en su hijo adoptivo, coge el nombre, casi toda su fortuna, y dice, bueno, me voy a establecer como el heredero político de César y de los populares. Claro, el padre de Livia está en el bando contrario, en las guerras que se desarrollan en los años anteriores. Y aquí además veremos cómo justo al año siguiente, más o menos, no se sabe exactamente el año, pero es que Livia tendrá su primer matrimonio, que es el que habéis mencionado, de este Tiberio Claudio Nerón, ¿verdad? Que será también enemigo de Octavio, declarado. O sea, en un principio, Livia está justo en el bando de los enemigos de Octavio en su ascenso al poder, ¿no? Sí. Que es algo que también le vendrá muy bien luego para su programa político, ¿no? De yo soy el que traigo la paz, ¿no? Me caso con mi enemiga. Claro, que queda muy bien, eso es, qué bueno que soy. Sí. De las proscripciones, asesinatos y que a decenas, incluso eso no hace mención, pero de esto sí. O de los hijos de Marco Antonio con Cleopatra, luego se los trae, salvo a Cesarión, el que supuestamente había tenido Cleopatra con Julio César, que a ese... Hasta luego. A los demás se los trae a Roma y dice, soy tan bueno que se los doy a mi hermana Octavia creo que es a su hermana, para que los cuides. Sí. Cuida a los chicos estos que son los hijos de mi enemigo político al que me acabo de cargar, a Marco Antonio. Pero esa pietas, ¿no? Esa piedad del Augusto, del princeps, del emperador, ¿no? Que es lo que también está mostrando con este matrimonio posterior con Livia. Pero bueno, de momento lo que tenemos situado es esto, que Livia está situada en una familia enemiga de Octavio. Un Octavio que irá venciendo esas guerras civiles, ¿no? Lo que al final, bueno, pues hará que Livia y su familia, su marido, que ahora hablaremos también de Tiberio Claudio Nerón, tengan que exiliarse, como bien has dicho, ¿no? Sí. ¿Y entonces qué pasa? Pues bueno, van pasando, ¿no? por diferentes lugares, van a Nápoles, van a Sicilia, terminan en Grecia, como tú bien dices, y mientras tanto luego aparte se están, ¿no? Pues gestando batallas, ¿no? Entre los asesinos o partidarios del asesinato del César y los defensores del César. Batallas en las que, por ejemplo, en una de ellas, ¿no? Muere precisamente el padre de Livia, bueno, se acaba suicidando, ¿no? En la batalla de Filipos, que ya mueren Bruto, Casio, etcétera, pues el padre de Livia está ahí, claro, en la batalla, pues han perdido la batalla contra las tropas en ese caso ya unidas, de Octavio con Marco Antonio y Lépido, y pues el padre de Livia, Marco Livio Druso, se acaba suicidando. O sea que
por causa de Octavio, del que será luego su marido. O sea, vemos un poquito la situación, de ahí que luego se vaya creando esa situación de en plan, luego que al final de su vida, Livia se querrá vengar de su marido, que podría haberse vengado antes si hubiera querido hacerlo, realmente, ¿no? Oportunidades habría tenido Será la miles. primera pieza. Pero bueno, al final, lo cierto es que después de esas guerras civiles, Octavio busca el apoyo de la familia, de los Claudios, que hemos dicho que, hemos comentado que son importantísimos, y es ahí cuando supuestamente sale el flechazo, ¿no? Sí. Con Livia. Exactamente. Que bueno, que Augusto ya había estado casado. No, se había casado una vez. Su primera esposa, no sé si fallece, creo. La no. segunda sí que se divorcia. Es que es muy interesante esa. Contanos, sí. Si quieres, adelantamos un poco Sí. ahí, contamos un poco si quieres lo de los matrimonios. Sí. Porque nos sienta una base también, ¿no? Que además nos sirve para contar la propia historia de las alianzas, de todo lo demás. Y bueno, la primera hija era Claudia, que era la hija de Fulvia y de Publio Clodio, pero que en ese momento Fulvia estaba casada con Marco Antonio. Entonces, claro, la primera mujer es una alianza, ¿no? Un poco de esos primeros acercamientos, La primera ¿no? esposa que de Augusto, intentan- ¿verdad? Estamos hablando. Sí, eso es, Claudia, la primera esposa. Y es como una especie de... ¿no? Los juntan para crear una alianza política, una alianza de sangre entre Octavio y Marco Antonio, ¿no? Que aunque eran partidarios, ¿no? de lo mismo, al final entre ellos había mucho que decirse. Y entonces, en un primer acercamiento, casan a la hija de Fulvia con Octavio. Lo que pasa es que esta niña tenía 10 años cuando la casan. Que esto en Roma era algo súper común. Bueno, la mayoría de las niñas a partir de los 12 años ya se creía que eran niñas puber, ¿no? Niñas que ya estaban preparadas para el matrimonio, ya dejaban a un lado pues los juguetes, los muñecos y todo lo que les recordaba la infancia y pasaban, ¿no? a esa pubertad y a celebrar las esponsalias, ¿no? A ya ese momento en el que ya quedan a la espera de pues matrimonio y de casarse, ¿no? De hecho, lo habitual serán casamientos de niñas de 13, 14, 15 años con señores de 30 y tantos, 40 años. Sí. Era lo habitual, al final era normal, entre esas alianzas de los patricios, evidentemente, de la clase política, que es lo que más nos ha llegado. Otra cosa es ya la inmensa mayoría de la gente, que es otra cosa diferente, ¿no? Pero bueno. Sí, de hecho, Livia cuando se casaba con Tiberio, precisamente Livia tiene 15, 16 años y Tiberio tendrá ya 40. Exactamente. Pero bueno, al final se acaban todos haciendo amigos, ¿no? Eso por temas políticos, evidentemente. Octavio, Marco Antonio, Octavio el futuro Augusto, pues está buscando esas alianzas. Y en ese momento, pues parece que, según a quien hagamos caso, es un flechazo. O sea, conoce a Livia, a Octavio, y dice, ¡guau! Enamorado. En otras está buscando, que será lo más probable. Otra cosa es que luego surja pues una relación. Eso es algo diferente. Porque sí que, bueno, parece que por las fuentes y también por la propia acción y el devenir histórico que vemos, sí que parece que como mínimo hubo bastante respeto entre ambos. Que no solía ser algo habitual. De hecho, los matrimonios de ese estilo, que al final se casaban muchas veces sin conocerse y luego pues cada uno pues se iban por ahí. Pero bueno, ahí surge ese momento. Pero claro, tenemos el problema. Livia está casada ya con este Tiberio Claudio Nerón. Y Octavio, que ya está no en el cenit de su poder, pero ya está bastante encaminado a establecer su poder casi absoluto en Roma, todavía queda un poquito, tendrá que cargarse a Marco Antonio, pues bueno, se quiere casar con Livia por esas alianzas políticas con los Claudio y tal. Entonces, ¿qué ocurre si ya está casada ya? Los dos están casados. No, él también está casado. Y de hecho, su esposa en ese momento estaba embarazada, creo. Sí, las dos estaban embarazadas. Las dos estaban embarazadas. Sí. Buah, es que esto es un novelón. O sea, Es que es increíble. Es O sea, es que novela es- venezolana, turca, que son las que están de moda ahora. Es increíble. Nos hemos saltado que cuando realmente Octavio devuelve a su primera mujer, ¿no? A Fulvia en este caso, entonces le interesa acercarse a Pompeyo, Ajá. que estaba en el momento en el que tanto Octavio como... Perdón, que llevo un jaleo. Como Marco Antonio. Como Marco eso Antonio sí. estaban intentando conseguir el apoyo de Pompeyo, y lo que consigue Octavio en ese momento es casarse con una familiar de Pompeyo, que en este caso será Escribonia. Escribonia, si no recuerdo mal, es la hermana de su suegro. ¿Vale? Escribonia es una mujer que además es mayor que Octavio, es 10 años mayor que él, y bueno, estaba casada también, se divorcia de su marido porque así se lo pide su familia como buena matrona, y se casa con Octavio. A Octavio le dará la que es su única hija, Julia. Julia y la mayor. Precisamente cuando se encuentra con Livia, Escribonia estaba embarazada en ese momento de Julia, igual que Livia estaba embarazada de Tiberio.
que si hacemos caso a las fuentes, de hecho, el día que nace la que será su única hija, la del emperador Augusto, Julia, ese mismo día dice, me ha nacido una chica, pues divorcio, me quiero divorciar para casarme con otra mujer que será Livia. Y por cierto, si os estáis haciendo un follón con la genealogía, es que es normal, o sea, porque la genealogía de los Julio Claudios es un follón tremendo, porque luego además no hemos empezado siquiera con, bueno, ahora yo te adopto a ti, tú vas a adoptar a tu sobrino, tú no sé qué, y dices, madre mía, o sea... Sí, porque además has dicho que el matrimonio de Livia y de Octavio, que es un matrimonio como muy longevo, están casi 40 años casados, ¿no? Y eso demuestra también, ¿no?, que entre ellos había mínimo amor, tenía que haber, y respeto, ¿no? Pero la mayoría de los demás, ¿no?, sus hijos, hijas, bueno, pues divorcio para aquí, asesinato para allá, y a mitad pues van cambiando de pareja cada muy poco tiempo, ¿no? Entonces, claro, es bastante lío. Es un lío tremendo, pero bueno, vamos a intentar seguir un poquito para... Es que además los que escuchéis el podcast no lo vais a visualizar, pero aquí tenemos un árbol genealógico que los que lo estéis viendo, y si no, si estáis escuchando el podcast, lo busquéis por internet, ya solo viendo este árbol genealógico ya te haces un poco la idea del follón familiar que hay ahí, que no sé ni cómo no se le salió un Carlos II de Habsburgo. Porque con tanta endogamia, yo es que no lo entiendo. Pero bueno, el caso es que en el año 43, por resumir, antes de Cristo, Livia se había casado con Tiberio Claudio Nerón, y en el año 39 antes de Cristo, después de que ya han pasado estos primeros conflictos, guerras civiles, ahí es donde la esposa de Augusto está embarazada, Livia, que está casada con Tiberio Claudio Nerón, está embarazada, y allá Octavio decide divorciarse de la que fue su segunda esposa, con la que tuvo a Julia, su única hija, y decir, me quiero casar con Livia. Y ahí es cuando le dice a Tiberio Claudio Nerón, ¿qué te iba a contar? Me gusta tu esposa, me quiero casar con ella. ¿Lo verías como un problema? Y ahí es cuando al final acuerdan. Ha habido mucho debate, como que por una parte, ¿verdad?, o que Octavio que le obliga por su poder, etcétera. Otros que, bueno, el otro que ha estado... recordemos que ha estado exiliado, perseguido por Octavio, en plan, bueno, es una forma de... Me voy a llevar bien con el que manda. Sí. Yo te voy a decir que sí, que nos divorciamos, pero aún así hubo problemas religiosos también, evidentemente, incluso la religión romana, porque al final el hombre, Octavio, se estaba divorciando de su esposa, que acaba de tener una hija, ¿no?, de Julia. Sí, es que se divorcian el día después que ella da a luz. De Julia, o sea, es que es que es muy fuerte. O sea, y se quiere casar con una mujer que está casada y que está embarazada de su marido en ese momento. O sea, en plan, había que decir, para que no quedara demasiado mal, en plan, bueno, a ver cómo lo hace. Tiene que actuar ahí, pues el tema los religioso, para que no... Dicen, no, sí, está bien hecho. Sí, bueno, claro. Y al final creo que les dicen, bueno, pero espérate a que nazca el que será el segundo hijo porque ya tenía Tiberio, el que será el futuro emperador Tiberio, y nacerá su segundo hijo de Livia, que será Druso. Sí. Otro Druso. O sea, es que imagínate, ¿no?, lo importante que era esa alianza política entre Livia y Octavio, que los poderes públicos al final no solamente le dejan divorciarse un día después de que su mujer da a luz, sino que además le dejan casarse con una mujer que está embarazada de otro hombre. O sea... Imaginaros lo que interesaba, ¿no?, esa alianza política. Sí que es verdad que parece que este Druso sí que era hijo del anterior marido, pero durante la época y posteriormente pues hubo muchas habladurías, mucho salseo, mucho en plan el hola romano, ¿no?, el salve, que nos decía un poquito de el Druso seguro que es hijo de Augusto, que antes de casarse con Livia ya han tenido escarceos, ¿no? Parece que no, pero bueno. Hay que comentar lo que hay alguna cosa graciosa. Sí, incluso felicitaciones de boda que les envían al propio matrimonio, ¿no?, donde dicen, oye, enhorabuena porque solo os habéis casado, ¿no?, y habéis acabado de tener ya un niño de 3 meses, varón, además. Entonces, bueno, ya Druso habría nacido, pero sí que es verdad que estaba el cachondeo ahí un poco... ¿Esas felicitaciones les llegaron de verdad? Sí. Espero que fueran anónimas o si bueno, no eran anónimas... se la jugaron ahí un poco. Madre mía, un poco bastante, ¿no? Bueno, aquí ya sí que tenemos a Livia y a Octavio casados, o sea, ahí empieza ese larguísimo matrimonio que será ya hasta la muerte del propio Octavio, ¿no? Y que ahí empezamos ahí a Livia, pues que, claro, con este matrimonio con una de las personas más poderosas otra vez de Roma, pues irá creciendo su influencia, y más cuando, bueno, en los años siguientes veremos cómo llegará la guerra civil definitiva con Marco Antonio, que está con Cleopatra, se ha ido ya a Oriente. Octavio los derrotará y ahí ya establecerá su poder absoluto en Roma, y ahí pues Livia irá creciendo también su ascendencia, evidentemente, pero también por derecho propio, por lo que hemos comentado, ¿no?, de que al final Octavio ve la valía de Livia y le hará muchas veces caso, ¿no?, en sus consejos, ¿verdad? Sí, a ver, de cara a la galería, digamos que Livia era un poco ese ejemplo perfecto, ¿no?, en el que toda mujer tenía que mirarse, ¿no?, el de la matrona perfecta, como tú bien dices, ¿no?, la nífica, que le hacía las túnicas, una mujer que se quedaba siempre en casa, que cuidaba de los hijos, pero realmente lo que todo el mundo sabía al final es que ella
no olvidemos que ella venía de una familia muy importante. Su padre había estado metido en política y ella, digamos que había mamado la política desde que era muy pequeña. Era una mujer, por lo que parece, bastante inteligente y que, bueno, yo creo que eso se demostrará, ¿no?, con los hechos, ¿no? Que todo el mundo sabía al final que Livia era un poco la que asesoraba políticamente, ¿no? Era, pues al final, la mano derecha, aunque estuviera dentro de casa, ¿no?, de manera privada. Nunca se vistió con toga de senadora, pero, bueno, pues ella era una mujer que asesoraba políticamente y en otros muchos aspectos a Octavio, ¿no? Sí, incluso cuando este falleció, ¿no? Lo continúa haciendo durante muchos años con su hijo Tiberio. Luego, que la Luego relación que tiene Livia con sí. Tiberio, telita. Luego hablaremos un poquito más de ello, pero aquí también, claro, una vez que llega el casamiento, una vez que se produce la victoria final de Octavio, en la que ya se presenta como no como el emperador, bueno, sí, como imperator ya, pero que ese título relacionado más con el tema militar, que luego irá evolucionando a emperador, ¿no? Sino más como la figura del princeps, ¿no? Del primer ciudadano de Roma, en plan, no, yo no soy aquí ni un rey ni nada, soy el primer ciudadano, pero me tenéis que hacer caso, o sea, porque si no, vamos mal, ¿no? Ahí establecerá, pues eso, en plan, llegará la idea de Augusto, que ya en el año 27 a.C. el Senado le concede ese título de Augusto, ya lo podemos llamar como tal. Llegará un momento en el que decir, este hombre empieza a pensar, ¿cómo puedo hacer en un sistema que aborrece la monarquía, que un sistema político que estoy creando yo, que quiero que mi descendencia, aunque solo tiene como hija biológica a Julia, ya sabemos con el tema de las mujeres y todo eso, a pesar de todo, pues cómo puedo hacer que mi descendencia herede todos mis poderes que no son hereditarios, pero que lo hagan aún así, que los hereden, pero sin que esto parezca que esto sea una monarquía. Y ahí empieza el tema de la descendencia y todo ese sistema intrincado, que ahí Livia también tendrá mucha importancia, ¿no? Y empiezan los casamientos, las adopciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, porque a ver, realmente lo que le interesaba era que fuera de su sangre. Entonces, claro, como solo había tenido una hija, ahí es cuando empiezan los problemas. Y ahí es un poco también cuando se empieza a tejer, ¿no?, años más tarde, la historia de Livia como envenenadora, una mujer que asesinó a todos los herederos directos de Augusto para colocar a su hijo, ¿no? Ahí es justo el momento en el que se empieza a tejer, ¿no?, esa historia. Sí, al final el principal problema del matrimonio es que Livia y Octavio no tienen hijos, no tienen descendientes. Entonces, claro, empezará ahí, ¿no?, un juego de tronos, como bien habéis dicho, para intentar que pues Octavio coloque en el poder a alguien de su propia sangre. Y de hecho a su única hija Julia la va casando, o sea, y según se le mueren maridos, pobrecita, la vuelve a casar, o sea, a Julia la mayor, su primer marido fue Claudio Marcelo, que en principio iba a ser el de, si vamos a Roma, que está cerca del gran monumento del Víctor Manuel II y tal, que vas bajando hacia el Tíber, hay un edificio que, bueno, el Teatro de Marcelo, ¿no? Sí. Es un teatro que ahora luego ahí se ve la fachada o parte de ella, pero por dentro son ya casas, ¿no? Se ha ido evolucionando y todo eso. Ese Teatro de Marcelo es de Claudio Marcelo, que Augusto le acabará dedicando con el tiempo, porque en principio iba a ser su heredero. Y de hecho, en el año 23 a.C., cuando Augusto viene por aquí, por Hispania, para el tema de las guerras de los cántabros, los astures, Augusto está a punto de despicharla. Sí. Y a quien en principio iba a ser su heredero era él, pero en ese momento, claro, dice, Claudio Marcelo todavía es muy jovencico, es mi preferido, pero si lo nombro a él le monto un follón y me muero. Y es cuando se girará hacia Agripa, el famoso Marco Vipsanio Agripa, por cierto, muy relacionado con la fundación de Caesar Augusta, que esto no se suele decir tanto, el del Panteón de Agripa, aunque no es el de Roma, que no es el que él creó originalmente, porque ese es posterior al que vemos hoy en día. Bueno, que me estoy metiendo ya en jardines, que estoy derivándome, ¿no? Pero así por relacionarlo un poquito todo. Ahí empiezan también esos tejemanejes, ¿no? Porque sí, luego Agripa será el segundo esposo de Julia, la mayor, la hija de Augusto, ¿verdad? Sí. Sí, compartirán mujer. De hecho, Marcelo es el primero de los que, según cuentan las fuentes, se cargó Livia. Fijaros tú, ¿no? Porque al poco muere, al poco de estar medio señalado como su futuro sucesor, Augusto al final no muere, y al poco Claudio Marcelo fallece. Y era muy joven, tenía 20 y pocos años, o menos incluso. Sí. Y claro, ahí luego más tarde, lo que has dicho, ¿no, Isabel? Sí. Que dice, Livia, claro, estaba a muchísima distancia y aún así tenía, o sea, esta mujer tenía, por lo que se ve, si le hacemos caso a estas historias, luego lo seguimos viendo, tenía una red de espionaje que ríete tú del MI6 de James Bond y todo eso, o sea, ríete tú. Nada.
Bueno, entonces Claudio Marcelo, su supuesto heredero de Augusto, fallece, y entonces a Julia la mayor, la hija de Augusto, la casan con Agripa y tiene 2 chavalicos, que serán los nietos de Augusto, que serán Lucio y Julio, ¿verdad? Sí, tiene 5 hijos en total. Sí que es realmente importante para Octavio Augusto serán sus 2 primeros hijos, Octavio y Lucio, a los que incluso llegará a adoptar para empezar a prepararlos ya. Serán los siguientes herederos, ¿no? Para Lucio, convertirlos Julio. en herederos. Pero tiene también a Agripina, a Julia Y a Agripa póstumo, que nace ya cuando su padre Agripa ha muerto. Exactamente. Que vaya nombre, pobrecito. Agripa póstumo, pero bueno. De hecho, estos Lucio y Claudio fueron queridísimos y fueron Augusto, pues va promocionando su vida política. También los de los hijos biológicos de Livia, de Tiberio y de Druso, también los va promocionando, pero los que van encabezando lo que va a ser la sucesión serán los nietos de Augusto, ¿no? Este es Lucio y Claudio, que de hecho, Lucio y Julio, perdón, que de hecho, si alguien ha estado en Nimes, en Francia, o Nimes, no sé cómo se pronuncia, la famosa Maison Carré, que es un templo súper chulo, es una preciosidad, está dedicado a ellos. Sí. Porque si no lo sabíais, ese templo está súper bien conservado porque se le ha dado mantenimiento durante siglos, se ha utilizado como iglesia, etcétera, etcétera, si no se habría perdido. Sí. Pues está dedicado a ellos, o sea, de esa importancia. Pero... Porque, spoiler... Llegamos a los años 2 y 4 después de Cristo, ¿qué les pasa a Lucio y a Julio? Pues eso, spoiler, también mueren. Además, uno no sé si muere por Germania. Bueno, no sé, uno muere en Armenia. Sí, uno estaba en Germania y cuando está volviendo a Roma pasa por Marsella y en ese momento, se ve que es herido, la herida se cura mal y fallece. Y el otro es enviado por su abuelo a Armenia. Y sí, para que hiciera pactos con los partos. Con los del Imperio Parto y todo eso, estaban haciendo pactos y ahí hay una pequeña rebelión. Es herido, se le gangrena la herida y fallece en cuestión de un par de años. Entre unos en el año 2 después de Cristo y el otro en el 4. De repente, los que eran sus 2 herederos, los de Augusto, mueren. ¿A quién se le echa la culpa a pesar de que estuvieran a cientos, incluso creo que a algunos miles de kilómetros en el caso de el que muere en Armenia? ¿A quién le echan la culpa posteriormente de que mueran? A Livia. Evidentemente. ¿Qué poder tenía esta mujer? Si le hacemos caso, claro, ahí empieza. ¿Por qué? Porque, ahí seguiremos avanzando en, quién va quedando en esa familia para futuros herederos. Ahí se le empiezan a acabar ya. Los 2 hijos biológicos de Livia, de su primer matrimonio, que son ese Tiberio y ese Druso, que Druso también parece que le toma la delantera a Tiberio, y Druso también fallece por Germania. Se cae del caballo en un combate, se le rompe una pierna, no se la saben curar bien, le se gangrena. Y de hecho, justo antes de morir, nos cuentan las fuentes, poco antes de morir, su hermano Tiberio, que también estaba por Germania, pero en otro campamento, se entera, va a caballo, hay una especie de película de serie y tal, justo llega para despedirse de su hermano. O sea, muy truculento, pero a la vez también, dice, amor fraternal, ¿no? Sí. Y ve como Tiberio ve como su hermano menor, que era ahora en ese momento el favorito, también muere. Sí. Y aquí ya Tiberio ya va cogiendo... la delantera. Sí, pero incluso de esa muerte se llega a culpar también tanto a Tiberio como a Livia, porque dicen que Druso podría estar confabulando, ¿no?, para devolver la República. Madre mía. Entonces, sí, otra vez los tenemos aquí a los 2 metidos, a pesar de que cuando muere Druso precisamente, pues Livia queda desolada, incluso se sabe que intentó contactar con un filósofo a modo de psicólogo para que le ayudara a superar la pérdida de su hijo. Claro. Entonces, realmente es porque Livia bastante solo tuvo improbable. 2 hijos, ¿no? Sí, no tuvo más hijos, sino que fueron con su primer matrimonio, que fueron Livio y este Druso y este Tiberio, que al final se convertiría en el sucesor de Augusto, como ya sabemos, el futuro segundo emperador de la primera dinastía de los Julio Claudios. Por ahí, de hecho, ahí empieza a llamarse los Julio Claudios, porque Tiberio al final venía por su madre, de los Claudios, que estábamos comentando al principio del programa, ¿no? Que de hecho es ahora, aunque nos imaginamos a Livia como una mujer que al final tenía un poder inmenso, es justo en este momento, ¿no?, cuando muere Druso y cuando 2 años antes muere la hermana de Augusto, Octavia, cuando ella empieza a coger más protagonismo, porque hasta ese momento había estado siempre un poco detrás de la figura de Octavia, ya que era la hermana del emperador y era la que tenía un poco el protagonismo. Y a partir de que muere Druso es cuando le empiezan a dar pues pequeños reconocimientos, ¿no?, a Livia, por ejemplo. Había un estatus social que se dedicaba a las mujeres que tenían más de 3 hijos. Pues Livia, a pesar de que tuvo solamente 2, el Senado, al morir su hijo, se lo concede reconociéndole, ¿no?, esa valía y ese valor que tenía ella como
no como madre de la patria como tal, como título, pero sí como ese valor que tenía, ¿no? Ella, y se lo reconocieron. Es el momento en el que empieza a coger más protagonismo Livia. Cada vez más influencia, ¿no? Exacto. Sí, cada vez más. Sí. Sí, y en ese momento en el que precisamente también cuando mueren sus hijos, ha muerto Agripa, a Julia, su mujer, la casarán con Tiberio. Con Tiberio. Exactamente. A Julia, la hija de Augusto, Sí. que será su tercer esposo, y ahí es cuando también empiezan las movidas que empiezan a acusar a la hija de Augusto, a Julia, de libidinosa, de no sé qué, de estar que tenía un montón de amantes, y de hecho aquí entra también el tema de las mujeres de la familia imperial, los exilios. De hecho hay un lugar muy concreto en el que muchas veces enviaba a estas mujeres que se saltaban esas leyes que había creado Augusto, en plan para decir la sacrosantidad del matrimonio, sí. contra el ya lo diré, el adulterio, el tener hijos, que luego era el primero que se lo saltaba era Augusto, tenía amantes a cascoporro también. ¿Y cómo se llama esta isla? La isla de Pandataria, que sigue existiendo todavía. Lo que pasa es que está justo en la costa enfrente de Nápoles. Hay una isla muy pequeña junto a un archipiélago que creo que se llama la isla de Ventotene, creo que se llama. Y esta era la isla de las adúlteras. Vamos, allí no solamente fue Julia, sino que también la acompañaron otras muchas mujeres de la familia de Octavio, porque él, entre otras cosas, lo que quería hacer es que creía que durante la República, a finales de la República, parece como que había un poquito de libertinaje, ¿no? Que las mujeres habían venido arriba y habían cogido como demasiados derechos, demasiadas libertades, y él quería volver a estos valores tradicionales, ¿no? De la mujer en casa, educando a los hijos, tejiendo, ¿no? Es algo que venimos repitiendo, pero es algo muy importante. Entonces, una de las cosas que hace es utilizar precisamente a su hija Julia como ejemplo, ¿no? Sí, de lo que le puede pasar. Hasta a mi hija la envió al exilio a un peñasco en medio del Mediterráneo. De hecho, ella tuvo suerte, porque la mayoría de ellas, a las mujeres de rango más bajo, ¿no? que Julia, muchas de ellas eran asesinadas por su propio paterfamilias, ¿no? No tenían ni siquiera un juicio que demostrara que esa mujer pues, tenían razón para matarla, ¿no? Muchas de ellas no tuvieron tanta suerte como Julia. Sí, además Julia se va a Pandataria y su madre Escribonia decide acompañarla, que además la sobrevivirá, volverá a Roma, incluso sobrevive al propio Octavio. Pero lo curioso es que en ese capítulo, ¿no?, se sabe que Livia también les dio parte de sus esclavos para mandarlas a ese exilio de una manera pues que estuvieran un poco más a gusto, ¿no? Un poquito, para que veáis un poquito mejor, por esos esclavos también, a los pobres. Que bueno, y ahí aún así pues vemos ciertos aspectos de Livia que desmienten, digamos, esta aura de femme fatale, de madrastra terrible que quiere asesinar a todo el mundo para colocar a su chico, a su primogénito, que era Tiberio, como heredero, que al final lo acabará siendo, ¿no? Sí. Pero ahí empieza pues todas esas confabulaciones, esas historias que realmente lo que estamos viendo realmente lo estamos desmintiendo un poco, ¿no? Que sí, una cosa es lo que nos cuentan las fuentes romanas escritas, que porque esté escrito y fueran de esa época, que ni siquiera eso, porque Tácito, sobre todo Suetonio, escriben mucho más tarde. Sí. Y el por qué lo escriben, porque eran gente patricia, hombres evidentemente del Senado, que además algunos tenían una visión muy mala de los emperadores del imperio, eran nostálgicos de la República y tal, por lo tanto había que criticar, y dice, bueno, igual criticar a Augusto era pasarse, pero podíamos criticar a Augusto diciendo, ¿veis? Es que Augusto, con lo bueno que era, queda bajo el hechizo de una mujer que es Livia, que lo mangonea. Básicamente ese es el mensaje que quieras dar, por ejemplo, Suetonio o Tácito, ¿no? Sí, y es un poco lo que ocurre al final, como has dicho al principio, ¿no?, con otras mujeres, como por ejemplo pues Mesalina, ¿no? Una de las cosas que hacían en estas fuentes para criticar a los emperadores es que, pues al final, ¿cuál es una de las características más de debilidad de un hombre? Pues que ni siquiera pueda controlar a su mujer, ¿no? Entonces utilizan a sus mujeres para precisamente dar a conocer que estos hombres eran malos gobernantes, ¿no? Porque si ni siquiera podían controlar a su mujer, ¿cómo iban a controlar un imperio, ¿no? Entonces, claro, pues esta es una de las razones principales por las que muchas de ellas, como digo, han pasado, ¿no?, hasta nuestros días incluso. Sí. Luego veremos también a Livia, que tuvo un papel muy importante como vergeta, ¿no? O sea, promocionando culturalmente, artísticamente a gente además de toda condición en general, que no solo se centraba, sino que tendrá un papel, pues digamos, como activista cultural, podríamos llamarlo, no lo sé. Sí. ¿Qué nos podéis contar sobre este tema, sobre Livia? A ver, realmente ella era una mujer que tenía no solamente poder, sino mucho patrimonio. Ya su familia era bastante rica y luego en el testamento de Augusto ya le deja bastante dinero. Entonces,
Sí. Y tendrá bastante libertad para gestionarlo ella misma, Sí, ¿verdad? exacto. No en plan siempre bajo la tutela del pater familias, que podía ser el padre o el marido, que era normalmente la figura, sino que Livia, incluso durante la mayor parte del matrimonio con Octavio, con Augusto, le da bastante libertad en tú coges tus negocios, tus tierras, tú lo que sea, y te lo gestionas tú, para ti, para que hagas lo que quieras, ¿verdad? Sí. Que eso también nos muestra ese respeto que se tiene por parte de Octavio y esa confianza, evidentemente, ¿no? Sí, tanto ella como Octavia, que es su hermana, tendrán pues más independencia de la que podía tener cualquier otra mujer en ese momento. No solamente pueden tener su propio patrimonio y gestionarlo, sino que además pueden hacer testamento y recibir herencias. Y otra cosa muy importante es que a ellas dos, y luego ya al resto de descendientes que tiene, les permite que su imagen sea pública, ¿no? Es importante, ¿no? El ámbito de las mujeres es el ámbito privado y el ámbito público, la política, las carreras, es el de los hombres. Entonces, a ellas sí que les permite, por ejemplo, pues aparecer en esculturas. Que no era normal. Que no era normal. De hecho, por ejemplo, encontramos no solo en Roma, en las provincias, en Hispania, en el Museo Nacional de Arte Romano, creo que se llama así, el que está en Mérida, Sí. Mérida Augusta, tenemos una de las esculturas más importantes que se conocen de Livia y que de hecho luego en esos años también se irá desarrollando lo que más tarde será el culto imperial, no solo a la figura del emperador, sino a la familia imperial. Y Livia estará ahí en todos los edificios públicos importantes donde iba mucha gente, tipo un teatro, en cualquier ciudad de provincia más o menos relativamente importante, tenías como mínimo un teatro. Sí. Pues tenías un templete dedicado y ahí están las figuras de, pues en esa época, pues que si Augusto, que si los hijos Tiberio, los hijos de Livia en este caso, la propia Livia. Por eso nos encontramos esa escultura de Livia sedente, creo que está, ¿no? Es decir, Sí, sentada y tal, que sí, es una pasada esa Sí, escultura. sí. Tendremos esa figura representada en todo el imperio. Sí. Que era algo que, como dices, no era nada habitual. De hecho, bueno, pues aquí no es algo que se hereda, ¿no? En este Museo del Teatro pues conservamos una de las También. figuras, ¿no? De una princesa Julio Me Claudia. he ido a Mérida y tenemos aquí aquí al lado. O sea, es que también no tengo O sea perdón. que sí era habitual, ¿no? Al final, después de eso, pues promocionar, ¿no? A las personas o los miembros de su familia, incluso las mujeres, ¿no? Que... Y luego, bueno, pues ya como han ido muriendo, según las fuentes, han sido siendo asesinados por órdenes de Livia, por los que eran los herederos, ya queda Tiberio, que es al final el heredero, y luego ya llegamos a la época, bueno, ya llegamos al año 14 después de Cristo, el año de la muerte de Augusto, el primer emperador que estaba en una villa familiar en Nola, y al final ahí rodeado de su corte, de sus más allegados, y ahí fallecerá este Augusto, que además supuestamente dijo esas frases que a todo gran personaje histórico siempre se le ocurren y dice, ¿qué ocurrencias en ese momento? En plan, dijo algo así, en plan, si os ha gustado la acción teatral, ¿no? Desde, pues aplaudid o algo así, ¿no? Pues algo así. Que yo soy de los contrarios, de los que cuando discute con alguien o tal, se me ocurre a la media hora o a las 2 horas la frase perfecta, digo, maldición, podría haberlo dicho, ¿no? En plan, digo, no sé si esas frases históricas de París bien vale una misa y cosas así, pues son realmente, las dijeron en su momento o son invenciones para adornar los relatos, probablemente porque o los que ellos son más corticos, que también es posible, ¿no? Pero bueno, el caso es que ahí morirá, pero ahí de nuevo tendríamos ese casi último acto de Livia, de en plan, quiero ya acelerar y asegurar, controlar el paso del poder de Augusto a mi hijo Tiberio, a mi hijo, no el de él, sino el mío, aunque realmente Augusto ya había adoptado, lo había convertido legalmente en su hijo, Tiberio, y hacía unos años cuando han muerto sus nietos, que hemos comentado antes, ¿no? Claro, ahí supuestamente, pues cuando Augusto tiene 70 y pico años, con su que ya son años para esa época, y luego también para la salud enfermiza que siempre tuvo Augusto. Ya hemos hablado antes de que uno de los episodios en los que casi muere es en Hispania en el año 23. Estamos en el año antes de Cristo, estamos ahora en el 14. Bueno, pues Livia supuestamente envenena a Augusto, también por una supuesta venganza. Me obligaste a divorciarme de mi primer marido. Hace 40 años. Mi padre murió luchando contra ti, tus ejércitos en Filipos se suicidó, pues ahora me vengo 40 años después. Sí, Entonces, sí. La venganza se sirve en plato frío, eso es el mejor ejemplo. Congelado, o sea, estaba ya, vamos. Temperatura ártica. Bueno, ¿qué es cómo nos cuentan las fuentes? Que supuestamente nos deja caer Suetón y sobre todo Tácito, nos lo dejan caer, tampoco nos lo dicen así. En plan, he escuchado que el primo del vecino, del cuñado de no sé quién, casi te lo dicen así un poco. Decían esto, tú quédate con lo que quieras y así, pero ahí lo dejas, ¿no? ¿Cómo supuestamente muere Augusto? Hombre, pues como lo hacían el resto de mujeres que asesinaban, ¿no? Pues
Un poquito de veneno por aquí, un poquito de veneno por allá. En este caso, en un sitio concreto, nos dicen, Sí, ¿no? los higos, que a Augusto le encantaba comer higos. O sea, claro, dice, pues ¿dónde se lo voy a poner? Pues a un platico de higos no se va a negar a Augusto. Yo, si le pongo un plato de migas, igual me bueno. dice que no, pero los higos me va a Se lo decir que sí, plantea. seguro. Pues supuestamente envenenaría estos higos, ¿no? Y ahí es cuando muere Augusto, en esa venganza de Livia, dices, y también para, no solo venganza, sino también para asegurarse de, ya, mira, mi hijo ya, o sea, yo controlo desde aquí, controlo el proceso ya para asegurarme de que mi hijo sea el elegido y no haya otro por ahí que o quieran volver llegamos a una guerra civil que volvamos a intentar establecer el poder del Senado, de la República, no. Que podría haber sido así, entre comillas, quitándolo del Sí. tema de la venganza. Pero a ver, asesinar a esa... Después de tantos años. Pero claro, si hacemos caso a todo esto, Livia es que se cargó a media familia. Sí, sí. Si le hiciéramos caso, dices- se le quedó ella y su hijo. que Pero era bueno. supuestamente lo que le interesaba, ¿no? Y al final Tiberio es el que llega al poder. Aparentemente no... Parece que no le hizo al final a lo largo del tiempo a Tiberio mucha gracia lo del poder. Se acabará yendo a su villa en Capri, en esta otra isla, pero no como pandataria, sino en plan, cuidado bien, ¿no? Un secretismo tremendo. Luego ahí surgirán los famosos pececillos, bueno, cosas muy sórdidas, que se hablaba de Tiberio, del emperador Tiberio. Pero claro, ¿qué relación tenían antes y tendrán a partir de ahora que Tiberio llega al poder, Tiberio y su madre, con Livia? Porque Livia, claro, sobrevive bastantes años, de hecho, a Augusto, y aún tendrá un papel importante, pero antes de llegar a eso, ¿qué relación tuvieron madre e hijo? Mala. ¿Pero mala en plan discutir los domingos comiendo la paella o mala de verdad? Mala de verdad. Realmente él llega al poder y yo no sé si tenía pues 40 o así, ¿no? Unos 40, 50. Tiberio, sí, por ahí andaría, sí, Sí, ya era tenía, mayor. sí. Y pues que a los 40 años tu madre, te esté diciendo lo que tienes que hacer, cómo tienes que gobernar, a quién tienes que asesorar, a quién tienes que hacer caso y a quién no, pues bueno. Ya el hecho de que fuera una mujer yo creo que ya le costaba, pues que fuera su madre todavía más, ¿no? Y de hecho ocurren una serie de hechos que tienen que ver con Germánico, que yo creo que es quien Augusto dice que, que va a nombrar sucesor a Tiberio, pero que él, a pesar de que tiene hijos de sangre, no van a ser sus herederos, sino que su heredero va a ser Germánico, para que lo que se mantenga es la sangre de Augusto. Y entonces a partir de ahí van a ocurrir una serie de hechos en los que van a enemistar completamente a Livia y a... ¿Este Germánico quién sería? ¿Dónde vendría? Pues a ver, este Germánico tenía una sangre, vamos, puramente imperial, ¿no? Digámoslo así. Súper imperial. Era hijo, a ver si no me equivoco, de Druso, que era el segundo hijo de Livia, El hermano de Tiberio. el hermano de Tiberio, y de Antonia la Menor, que era la hija de... Octavia y Marco Antonio. Marco Antonio y el de Octavia. Cleopatra y Octavia, la hermana de Augusto. O sea, follón de parentescos y tal. Vamos, que tenía la sangre de todos. Lo que estamos viendo es que Tiberio tenía sus propios hijos biológicos, pero Augusto le dice, tú vas a tener que adoptar como heredero a tu sobrino, porque realmente Germánico era su sobrino, que recuerda además Germánico que morirá también, misteriosamente. Ahí sí que es asesinado por Siria. Y ahí por el gobernador de Siria parece algo investigado, pero parece que Tiberio pudo estar metido por medio, o eso nos cuentan de las fuentes. Sí. Lo veremos ahí. Que era supuestamente su sucesor. Que de hecho luego el hijo de Germánico sería nuestro queridísimo Calígula. Que fue un emperador súper majo y querido. Sobre el que tampoco se escribió nada en la historia. No, algo de un caballo me suena, Apenas. pero poca cosa más, ¿no? Bueno, ya hemos comentado una vez de este pobre mozo que duró 2 telediarios, porque estuvo 3-4 años, creo, poco más, pero anda que no ha dado para cosas, ¿no? O sea, para situar quién era Germánico, que al final era el sobrino del propio Tiberio y será el padre del que será el futuro emperador Calígula. O sea, para situar que Germánico no es un cualquiera, ni mucho menos. Claro, y además la casan con Agripina, que es hija de Agripa y de Julia. Con lo cual están todos ya ahí otra vez. Casos todos entre tíos, Venía sobrinos, de los primos. Claudios, Sí. ¿no? De Sí. Augusto, Pero de claro, todos. son como la pareja perfecta, ¿no? Romana, pues eso. Los jóvenes, los dos, tienen como todo el futuro por delante. Sí. Bueno, pero aún así Livia seguirá teniendo, a pesar de esa relación con Tiberio, aunque le irá perdiendo, evidentemente, esa influencia que tenía en la política, pero hay casos concretos. Por ejemplo, Livia estuvo a punto de ser la única mujer de la historia de Roma, si no me equivoco, o al menos la primera, a la que se le concedió públicamente un honor tan importante como el erigirle en Roma un arco de triunfo. O sea, esto era impensable en cualquier otra mujer. Pero ¿qué ocurre con ese arco de triunfo?
Porque se nos ha conservado, ha sido destruido, ¿qué ha pasado? ¿O qué le pasó con ese Arco del Triunfo? Bueno, a ver, cuando Livia muere, el Senado lo que hace es no solamente proponer que se le construya un arco de triunfo, sino que le proponen todos los honores habidos y por haber. O sea, la quieren incluso divinizar. ¿Pero qué pasa? Pues bueno, que digamos que la relación, ¿no?, que decíamos entre Tiberio y su madre no era muy buena, y que Tiberio yo creo que era incluso más conservador de lo que era Augusto. Bastante más, creo. Entonces... Augusto tenía se quería mostrar públicamente como súper conservador y luego era un poco libertino de puerta para adentro y perfecto, ¿no? Este era un poquito más... Tiberio salió, nada, conservador. O sea, por favor. Entonces le dice que nanay. Que no hay que el Arco del Triunfo solo pasa por el Arco del Triunfo. Sí. El de Livia. O sea, y por eso no tenemos ese Arco del Triunfo, pero que en principio se lo iban a dar. Y de hecho lo que hemos comentado, o lo que empezabas a comentar, a la muerte de Augusto, a Livia se le concede el título de Augusta. Exactamente. Y ese título solo lo había tenido, pues eso, la primera persona que lo tiene en la historia de Roma es el propio Augusto. Era, pues eso, lo mejor, o sea, el mejor de todos, o sea, el primer ciudadano de Roma, el princeps, ¿no? Y tal, pues a ella también se le concede, también un poco para protegerla, imagino, ¿no? Evidentemente, tras la muerte de, bueno, mi tupido velo de protección, que es el de Augusto, una vez que yo muera, pues lo voy a correr un poquito para arropar a la figura de Livia, por si acaso le dan ese título que aún así mostraba, ese sí que se lo dieron. Sí, sí. Sí, de esta manera también pues poder supervisar un poco, ¿no?, lo que iba haciendo su hijo Tiberio, mantenerla en ese poder. Y luego el tema de la divinización, que supongo que sería ya la muerte de Livia, pero que se quedaría, pero eso, en plan, esto como la broma de posterior, que pasaría décadas más tarde. Claro, luego se empieza a divinizar, bueno, el primero que es divinizado es Cayo Julio César, pero por el propio Octavio, porque dices, bueno, yo no soy un dios, pero soy hijo de un dios. O sea, por cómo es adoptado, eso queda muy bien, como siempre digo en el currículum para ir a pedir trabajo para, oye, me quiero presentar emperador. Oye, pues decir, oye, soy hijo de un dios. Luego empezará, el propio Augusto a su muerte será divinizado. Tiberio, como fue un pan sin sal, pues no lo tampoco lo hicieron damnatio de Moria, pero no lo divinizaron al pobre Tiberio. Sí. Pero luego llegará el de los Flavios, el Vespasiano, que cuando supuestamente las fuentes, otra de las frases míticas, ¿no?, dice, ay, que me siento indispuesto, me voy a morir. Dijo, ay, creo que me estoy convirtiendo en un dios. O sea, siempre es como, lo que me está pasando. Digo, que nada, que me muero, que me van a divinizar ya. O sea, ya está, la broma, ¿no? Un poco supuestamente dijo, bueno, pues ahí estaría también esa figura de Livia en ese proceso de divinizarla, ¿no? De lo importante también que fue. De hecho, esto parece como una carrera, ¿no? Porque realmente cuando el Senado la propone como primera mujer mortal para ser divinizada, como Tiberio dice que no, pues no es hasta 2 emperadores después, porque Calígula, el siguiente, lo que hace es que una de las cosas que Tiberio niega también es el testamento de Livia. Entonces Calígula pues da rienda suelta ya a ese testamento, y no será hasta después, con Claudio, quien sí divinizará a Livia y la llamarán Diva Augusta, que será un momento también en el que empezarán a llenar también pues todas las provincias, ¿no?, con esculturas de Livia, ¿no? Honores para ella. Y digo que era una carrera por ver quién era la primera mujer divinizada, porque al final no fue Livia, sino que fue otra mujer, de la que se habla muy poco y de la que, bueno, hemos dicho antes que aquí tenemos en el teatro una escultura de una princesa Julio Claudia, que bueno, probablemente no sabemos exactamente quién es, pero parece que por la iconografía podría ser Julia Drusila, que era la hermana de Calígula. Wow. Y esta mujer es súper interesante. Otro día, hay muy poco escrito sobre ella, pero es una mujer súper interesante porque además no solamente fue la primera mortal divinizada, sino que además fue la primera mujer heredera del imperio. O sea que cuando Calígula está un poco ahí maluco, digamos, ¿no?, que está ya, que parece que se va a morir, lo que hace es poner en testamento que quien va a heredar el imperio va a ser una mujer, Julia Drusila. Lo que pasa es que un año después ella se muere. Así que esa parte de la historia nos la hemos perdido. Y ella fue la primera mujer. Y luego ya en el año, no se sabe si en el 42 o 43, es ya cuando divinizan a Livia. Y entonces, claro, pues ya no se convierte en la primera mortal divinizada. Pero... Que la divinizan ya en época de Claudio, ¿no? A Livia. Ajá. El emperador Claudio, en los inicios de Claudio. Que bueno, ahí estaba. Que era el tío de Calígula. Exacto. Buah, es que aquí un pollón de... Es que hay... Sí, es que el árbol genealógico increíble.
Y además yo en cuanto paso de tema, yo en lo personal, o sea, de los parentescos y tal, paso casi de las primeras líneas de relación, yo ya empiezo, pues soy como el meme de la tía esta que le salen ecuaciones de quinto grado, de lo que sea que no existen y tal, en la cabeza, en plan, y ya llego, necesito un mapa porque si no, pero bueno, espero que haya quedado más o menos claro un poquito. Y bueno, algún apunte ya, porque ya, pues, que se nos ha pasado la hora, o sea, algún apunte así que nos quede un poquito de comentar de esta Livia o un resumen general de esta figura, de, pues eso, de todo lo que se ha hecho sobre ella, posteriormente a su muerte, también durante su vida, todo lo que hemos comentado, algo que se os haya quedado en el tintero, cualquier cosa que queréis comentar. Miriam e Isabel. No sé, yo creo que sobre todo lo que tenemos que hacer con esto es darnos cuenta de que durante muchos años ha pasado también con la arqueología, con un montón de disciplinas, ¿no? Se nos ha impuesto una visión, que era la visión del momento, ¿no? Y que, pues, las fuentes escribieron unas cosas con una intencionalidad concreta, luego esas fuentes se han estudiado durante muchos años, ¿no? Sin tener en cuenta, ¿no?, esa perspectiva de género, sin analizar realmente, pues que a lo mejor esta mujer no fue a lanzar la flecha, ¿no?, que mató al nieto de Octavio, sino que puede ser probable que fuera otra persona, ¿no? Realmente, o sea, pues al final que nos demos cuenta de que la historia se nos ha contado durante muchos años de una forma muy concreta y que hay personajes como por ejemplo el de Livia que tienen una historia y un potencial increíble y que nos presentan a una mujer, ¿no?, que realmente tenía poder, autoridad y que había otras muchas, ¿no?, que también lo tenían y que sin embargo pues han pasado la historia solamente como mujeres que tejían y que tenían hijos, ¿no? Y yo creo que hicieron muchas otras cosas que es importante que en lugares como este, ¿no?, pues vayamos poco a poco desgranando y mostrando a la gente, ¿no? Pues sí. Miriam, nada, un poquito reflexión. pues haciendo un poco referencia a lo que dice Isabel, ¿no? Pues esta importancia de volver a ver la historia desde una perspectiva diferente, que además es una perspectiva que tenemos ahora y que va a ser distinta seguro dentro de unos años, así que estamos en continuo aprendizaje y bueno, ¿no?, lo importante tanto de volver a las fuentes originales como de seguir estudiando, a pesar de que sean episodios que ya hemos repetido muchas veces, pero que siempre podemos aportar visiones distintas. Eso es importante, yo creo que también cuando hablamos de historia, porque parece que la historia ya es fija y tal, no, es que esto se dijo así hace... Digo, no, es que se sigue investigando y quizás cosas que se dicen ahora, dentro de 50 o 100 años, con nuevas investigaciones, nuevos hallazgos, documentales, arqueológicos o lo que sea, desmientan cosas que se dan por sabidas, ¿no? No es que aquí os estáis inventando, porque a veces se dicen cosas así de la historia en general, pero esto yo siempre hago la misma... pues referencia, ¿no? Esto es como si en la historia, si siguiéramos siempre igual y no siguiéramos investigando algo que se da por hecho, pues sería como si en medicina, por ejemplo, se siguiera curando algo con sanguijuelas, claro. O sea, con sangrías. Evidentemente se va a seguir investigando, pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, siempre por eso pues se va investigando cada vez más y se encuentran nuevas visiones y lo más cercanas posibles cada vez más a, pues, dentro de lo difícil que es a la realidad, ¿no? Al final somos hijos de un contexto y pues la mirada, ¿no?, de ese contexto va cambiando y como cambian los contextos, cambian también las miradas y eso es muy importante para poder seguir avanzando. Y las preguntas, sobre todo, que al final lo que tú dices, ¿no?, a lo mejor los restos que nos llegan puede que no hayan cambiado o las fuentes tampoco, pero lo importante es que, ¿no?, generación tras generación, pues vayamos haciéndonos preguntas diferentes, ¿no? Y eso lo que nos dará, pues como decís, es una mirada diferente y... Que igual esas preguntas no nos dan nada nuevo, o otras sí que nos dan respuestas o vías nuevas, que es por las que se pueda surcar todavía más las procelosas aguas de la historia. Uy, qué bonito. No lo he preparado, ¿eh? Pues mira, me salen también frases ahí, en plan. Pues nada, Isabel, Miriam, ha sido un placer volver a teneros aquí de nuevo, cerrando en este caso una vez más. Cerrasteis la primera temporada de Historia Romana, cerráis la segunda. Oye, ya hablaremos para siguientes veces. Y bueno, no solo hay que cerrar temporadas también, evidentemente, porque aquí hay mucho pescado todavía que seguir hablando y cortando y tal. Y nada, ha sido un placer teneros una vez más aquí en Historia Romana. Pues igualmente, ya sabes. Para nosotras también. Estamos aquí para cuando nos llames. Pues perfecto. Muchísimas gracias. Y nada, y a los demás, pues gracias por acompañarnos, tanto los que estáis aquí como público, como los que estéis escuchando el podcast, ya sabéis, en las diferentes plataformas, ¿no? Historias Romanas, este viaje al pasado romano de Zaragoza y también de la cultura romana. Y recuerda que, bueno, pues ya que estamos aquí, puedes vivirlo en directo si te apetece los museos de la Ruta de Caesar Augusta y escucharlo también en podcast, ¿no? Cuando y donde queráis, ¿no? Lo podéis encontrar en las plataformas de Spotify, iVoox y también en el canal de Historia de Aragón de YouTube. Vamos subiendo ahí los episodios, así que también estará ahí, ¿no? Así que, por supuesto, todos los avisos que damos de siguientes episodios, programas o cuando los sacamos para poder escuchar un podcast, lo tenéis en las redes sociales, tanto de Zaragoza Museos, de Museos de la Ruta de Caesar Augusta y de Historia de Aragón.
En la técnica hemos tenido a Javier Romualdo y esperamos que hayáis disfrutado de este viaje en esta segunda temporada por la historia de la antigua Roma. Historias Romanas, el podcast oficial de los museos de la Ruta de Caesaragusta en colaboración con Historia de Aragón. Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast, Spotify, iVoox y YouTube, y en nuestras redes sociales. Historias Romanas.